Mi audiencia es racista, o por lo menos tiene sesgos o prejuicios basados en las características étnicas. Te lo demuestro. En mi último vídeo os analicé una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. YouTube ahora me deja utilizar 3 miniaturas al mismo tiempo, con el objetivo de que una inteligencia artificial determine cuál de las 3 tiene mejor resultado en base a la audiencia. Básicamente tiene en cuenta si veis el vídeo y cuánto tiempo os pasáis viéndolo. De esto alguno ya se dio cuenta dejándome un comentario preguntando por qué había cambiado la miniatura. Teniendo en cuenta el sistema de YouTube, creé 3 miniaturas iguales, todas bajo un mismo concepto, en la que se representa a un culpable admitiendo que desconocía la edad de su víctima. La principal diferencia entre las 3 miniaturas es el sujeto al que hago pasar por culpable, al cual represento de 3 formas distintas, mostrando distintos estereotipos o rasgos étnicos de distintos grupos de población. En concreto, en la primera miniatura utilicé la representación de un hombre blanco de perfil, de unos 50 o 60 años, con las manos esposadas en la espalda y un traje de prisión en una posición claramente sumisa y asumiendo la culpa. La segunda, el acusado es representado bajo el estereotipo de un árabe, vestido con la ropa tradicional del norte de África y Arabia, y con un libro y una barba. Por último, en la tercera miniatura, utilicé una persona con rasgos claramente asiáticos. En esta ocasión sí que realicé un pequeño cambio en la miniatura, añadiendo una flecha y moviendo un poco el texto, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Mi hipótesis inicial, teniendo en cuenta que la mayor parte de mi público es de España, era que la miniatura que más iba a funcionar era la segunda, en la que aparece una persona con rasgos árabes. Tras 36 horas, YouTube eligió la miniatura que obtuvo mejores resultados ante la audiencia, o sea, ante vosotros. ¿Sabéis cuál ganó? Efectivamente, la segunda, la del hombre árabe. Ahora, con este resultado, he llegado a la siguiente conclusión. Mi audiencia se ve más atraída por la audiencia de que un árabe cometa un delito de este tipo en comparación a si la realizase un hombre blanco o un asiático. Aquí me propuse estudiar por qué sucede esto y si tiene alguna fundamentación lógica y racional. Y racional, 2 palabras, separado, no irracional. Lo primero que hice fue acudir a los datos de criminalidad del Instituto Nacional de Estadística según la nacionalidad del autor. Para obtener una mayor muestra, utilicé los datos de 2023, 2022 y 2021, ya que los de 2024 aún no están publicados a fecha de este vídeo. Obviamente, por número de población, los españoles cometemos más delitos que los extranjeros, por el simple hecho de que somos muchísimos más. Para poder hacer una buena comparativa, obtuve el dato relativo, dividiendo el número de personas condenadas por cada grupo de población entre el número de nacionales y extranjeros, respectivamente. En cuanto a los datos de españoles, entendiendo estos como personas que tienen la nacionalidad española sin importar su lugar de nacimiento, prácticamente tenemos una tasa de criminalidad de 0,5%. O sea que de cada 200 españoles, uno es condenado por algún delito. En cuanto a los extranjeros, incluyéndose a toda persona sin nacionalidad española que viva en España, en el año 2021 la tasa de condenados era del 1,27%. Al igual que sucede con los españoles, este dato se reduce hasta el año 2023, acabando con una tasa del 1,19%. Como último dato, hay más extranjeros de América condenados en España que extranjeros de África, si bien es cierto que hay 400.000 americanos más en España. En datos relativos, la tasa de criminalidad de los extranjeros americanos en el 2022 fue del 1,69%, mientras que la de los extranjeros africanos del 1,97%. Con estos datos objetivos y públicos que cualquiera puede consultar en el Instituto Nacional de Estadística, se podría afirmar que los extranjeros tienen una tasa de criminalidad superior a la de los españoles. Os advierto que estos datos y cálculos no han tenido en cuenta la reincidencia. Solo he analizado el número de condenados y los he repartido entre los grupos de población. Desconozco si estas estadísticas eran conocidas para muchos de vosotros. Yo al menos las descubrí a raíz de hacer este vídeo. Estos datos, de manera objetiva y sin entrar en ningún tipo de valoración, nos llevan a la conclusión de que estadísticamente hay más posibilidades de que un extranjero cometa un delito
que un español. Ahora bien, la miniatura del hombre árabe ha obtenido mejores resultados porque ya conocíais estos datos o por algún tipo de sesgo o prejuicio que ya teníais anteriormente. Es innegable que todos tenemos algún tipo de sesgo o prejuicio, y con esto no pretendo ser moralista con vosotros. Yo mismo los tengo y soy consciente de ello, ya sea por nuestra educación, por experiencias propias o por influencia de terceros. Eso sí, a pesar de tenerlos, no tomo decisiones en base a ellos. Pero en cambio, ¿sabéis quién o qué sí que toma decisiones con prejuicios y sesgos? Las inteligencias artificiales. Y este es el principal motivo por el que estoy haciendo este vídeo. Gracias a mi universidad, en la que estoy preparando mi tesis doctoral, pude asistir a 2 jornadas de Legal Tech e Inteligencia Artificial. En ellas tuvimos la participación de profesores y desarrolladores de IA a nivel internacional, especialmente en el mercado asiático. En países como India, China, Singapur o Dubái, la inteligencia artificial es una realidad implementada tanto en la vida ordinaria como en la administración del Estado. En Singapur, las multas de tráfico están automatizadas. Cuando una cámara detecta una infracción de tráfico, una IA resuelve sobre el asunto, sin intervención humana, la correspondiente multa. Incluso, los despachos de abogados están obligados por ley a tener implementada una IA que analice los casos antes de presentar una demanda para así tener una valoración objetiva. En India, país con 1.400 millones de habitantes, el sistema de justicia está colapsado. A fecha de 2024, en India había 4.500 millones de casos pendientes, casi 4 casos por habitante. Para solucionar este gran problema, que en el fondo está repercutiendo en la propia economía del país, ya que si tú tienes paralizados los asuntos judiciales, significa entre otras cosas que va a haber empresas o personas que no puedan cobrar deudas. Si no lo sabíais, los juzgados son grandes motores de la economía, ya que mueven una cantidad de dinero que es impresionante. Y sin ellos, muchas empresas no podrían cobrar sus deudas. Y bueno, digo empresas, pero es que también podrían ser personas. Para solucionar este problema, el gobierno ha desarrollado y apoyado la creación de un sistema basado en inteligencia artificial que ayude a jueces y abogados a resolver los asuntos más rápido. Entre sus funciones está la priorización de asuntos, dando más peso a los asuntos de las ciudades sobre el campo, y dentro de las ciudades a las personas de mayor poder económico. Esto en nuestra sociedad occidental nos parecería una clara discriminación, pero es que tenemos que entender que India y el resto de países asiáticos tienen una sociedad distinta a la nuestra. Hasta hace no mucho tiempo, India funcionaba con un sistema de castas que actualmente ha sido sustituido por este sistema donde realmente si tienes más dinero vas a ser más importante. Otro ejemplo, y muy interesante, es el de Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes. En el aeropuerto de Dubái, uno de los más importantes del mundo, el control de la seguridad lo realiza una IA a través de cámaras. Gracias al reconocimiento facial y a los datos asociados a vuestros billetes, nada más llegar ya estáis perfectamente identificados por el sistema. A diferencia de España, en Dubái no tienes que enseñar tu pasaporte a nadie para moverte por el aeropuerto, ya que esa información se obtiene y se registra en el propio sistema antes de tu llegada. En China existe el sistema de crédito social, que si bien no es como en los memes, se trata de un sistema basado en puntuar a los ciudadanos en base a su comportamiento. China es un país con 1.400 millones de habitantes y lo que se pretende por el gobierno es asegurar el buen comportamiento y la seguridad de las personas. En principio, el sistema se encarga de fiscalizar el comportamiento social de los ciudadanos, para saber quién paga sus impuestos, sus deudas y promueve los valores tradicionales. Como curiosidad, en la ciudad de Bolonia, en Italia, se propuso implementar este sistema, pero parece que no salió adelante. Para que las inteligencias artificiales puedan llevar a cabo todas estas tareas, necesitan una cosa muy importante y valiosa: datos. Muchos datos, incluidos datos personales. Las IAs, de manera sencilla, son programas con la capacidad de analizar supuestos y llegar a conclusiones gracias a una base de datos previamente aportada. El problema de todo esto es que una IA no tiene sentimientos, es pura lógica,
razón y estadística. Si a una IA de seguridad le facilitamos los datos de criminalidad en España de los últimos 5 años, acabaría teniendo un sesgo claramente marcado en contra de los extranjeros, especialmente de los que vienen de África. Y esto lo podría aplicar a cualquier grupo de población cuya tasa de criminalidad sea superior a la media. Esto podría derivar en que una IA, sin pruebas para ello, determine solo en base a la experiencia que una persona, por el color de su piel o su apariencia, es sospechosa de cometer un delito. ¿Debemos permitir que una inteligencia artificial vulnere un derecho fundamental como es el de la no discriminación y la igualdad únicamente en base a experiencias pasadas? ¿Hasta qué punto la aplicación de estos sesgos es acertada? La aplicación de la inteligencia artificial en Europa es lenta, en especial porque muchos de los usos que os he citado requerirían una gran cantidad de datos. Esto, en primer lugar, iría en contra del derecho fundamental a la protección de datos que tenemos reconocida en la Constitución española. Nadie puede coger mi nombre, mi cara, mis apellidos, el lugar donde resido, incluso el tipo de sangre que tengo, y meterlos en una IA sin mi consentimiento. Y atención, salvo error por mi parte en estos momentos, la Agencia Española de Protección de Datos considera que nuestro rostro también puede ser un dato cuando es capturado a través de videocámaras. Yo no puedo ir andando por un aeropuerto, que una cámara me registre el rostro, que ese rostro y ese dato se manden a una IA y que esa IA trabaje con mi cara. Obviamente aquí podemos entrar en una discusión sobre la seguridad, la libertad, etc. Pero lo que es indudable es que en España ya existe una ley de protección de datos que hay que respetar. Y hablando de España, salvo error por mi parte, parece que nuestro país se va a convertir en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley sobre inteligencia artificial, ya que recientemente se aprobó un proyecto de ley. Una de las cuestiones que a mí me parecen más importantes es cómo evitar que la IA tenga y aplique sesgos. Una posible solución es que la inteligencia artificial nunca tenga la última palabra y la decisión final tenga que ser tomada por un humano en atención del caso y de las circunstancias. ¿Pero acaso no tenemos nosotros mismos sesgos y prejuicios? Sin irnos muy lejos, dentro de España, ¿acaso no existe el prejuicio de que los andaluces son vagos, los catalanes unos ratas, los madrileños unos pijos y los gallegos unos follacabras? Soy gallego y ¿sabes qué hacemos en Galicia? ¿Qué hace el gallego? Agarra gallina. ¡Nos las follamos, cabronazo! Sí. ¡Nos las follamos! Y cuidado, porque con esto tenemos que hacernos la pregunta más importante. Si la IA tiene sesgos y nosotros tenemos sesgos, ¿qué es mejor? ¿El sesgo de la IA o el sesgo del humano? Esta es una pregunta muy profunda y que tiene una gran dificultad de responder, ya que aquí vamos a entrar en juego de muchos principios. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿La libertad o la seguridad? ¿Vosotros aceptaríais dejar de ser anónimos para que el gobierno, ante cualquier infracción, os pueda encontrar y saber quiénes sois? Puede que algunos digáis que sí, que preferís esa seguridad renunciando a vuestra libertad o a vuestra intimidad. Otros a lo mejor diréis que no, que preferís salvaguardar vuestra libertad y vuestra intimidad frente a una seguridad desproporcional. Y esto es un debate clásico, en especial en el derecho penal. Pero bueno, espero que con este vídeo os haya podido ilustrar sobre la inteligencia artificial, los sesgos y los derechos a la intimidad y protección de datos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.